vamos a unir o fusionar con el automovilismo y la Fórmula 1, que es un deporte que a mí particularmente me encanta y sigo mucho. Y tenemos el agrado de charlar hoy en el programa con ella, que es ingeniera cordobesa y hace no mucho pasó de ser viral por unas jodas de sus compañeros de oficina a agotar la primera edición de su primera novela en un solo mes. Y ojo, que no se quedó ahí, ya tiene un segundo libro en camino. Les presento a Dana Sofía. Bienvenida, Dana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, muchas gracias a vos, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos cómo fue el momento exacto en que la joda de tus compañeros se convirtió en la idea de escribir un libro. Qué loco, ¿no? Ese momento en la oficina se volvió completamente viral. El libro ya lo había sacado antes porque ya venía siendo muy pesada con el tema Colapinto de antemano, te cuento también. Lo del video viral fue la frutillita del postre, digamos. Yo venía desde el año pasado, desde el 2025, o sea, lo venía siguiendo a Franco desde que llegó a la Fórmula 1. Sí. Y me enojaba mucho ver cómo lo criticaban, ¿viste? Los mismos argentinos, o había gente que criticaba a un chico que llegó hasta la máxima categoría del automovilismo, en donde solamente eran 20 personas en ese momento y uno era argentino. Y yo venía en una crisis, si se quiere, personal de vida, haciendo mucha catarsis, escribiendo mucho, pero de manera personal. Y estaba buscando un poco el arte en mi vida. Y en un momento dije, che, si hago una novela con esta historia, no deja de ser una novela, voy a hacer un paréntesis ahí, ¿no es cierto? Sí. Si hago una novela con esta historia de crisis, de vida, de superación, en contexto de lo que es la carrera de Franco Colapinto y la llegada de él a la Fórmula 1, y ahí, bueno, engrané esa idea y publiqué el primer libro el año pasado. Estamos hablando de La Vuelta de mi vida, este libro que nos está haciendo referencia a Dana Sofía, que tan amablemente nos está atendiendo y charlando con nosotros. ¿En qué momento dejó de ser una cargada y pasó a ser algo que te tomaste en serio? Es que, como te digo, desde el momento ese que me producía querer discutir con todo el mundo, y me pasaba tanto en la oficina como con amigos o gente online que criticaban a Franco, yo fue como, ¿cómo lo van a criticar? Claro, me pasa seguido, te entiendo porque me pasa seguido, discuto con todo el mundo. Sí, siento que los argentinos tenemos eso de ser medios exitistas, ¿viste? Entonces es como, yo decía, ¿cómo puede ser que no valoremos a este chico que lo está dando todo, que se esfuerza desde que nació prácticamente, que dejó de lado un montón de cosas, hizo millones de sacrificios para estar ahí y bueno, banquémoslo. Bien. Y cuando estaba escribiendo este primer libro, conecté mucho con la historia de Fangio, empecé a ver documentales de él y demás, digo, ¿cómo puede ser también que no conozcamos, o mucha gente no conozca, porque hay mucha gente obviamente que sí, al número uno de la Fórmula 1 de todos los tiempos, que es argentino? Hoy prácticamente sería como decir que en 50 años no conozcamos quién es Messi. Entonces es como... Se me ocurrió esa idea y digo, tengo que hacer una continuación de esta historia, y así como hice el homenaje a Colapinto, que hacer una segunda historia que es una precuela en homenaje a Fangio. Muy bien. ¿Cuánto de la historia real de Franco está en la novela y cuánto es ficción pura, si se puede saber? Ambas novelas son, cuando hablo de las figuras argentinas, tanto Franco como Fangio, son reales las historias, no interactúan. En el caso de Fangio sí, y se aclara después al final en todo momento qué es parte de la ficción y todo el resto que es real, ¿no es cierto? En el caso de Franco es 100% real la historia, y como decía, son contextos de la trama principal, que no dejan de ser dos historias de mujeres que van luchando con las adversidades de la vida e intentando salir adelante y prevalecer, ¿no es cierto? Muy bien. En el caso de Franco es, como te decía, 100% real. Y esto, siempre me gustaron las novelas con contexto histórico y educativo de alguna forma. Entonces mi propósito era ese, hacer algo que informe sobre ambas figuras argentinas en contexto de una novela. Muy bien, me meto un poquito en el proceso de la escritura. ¿Cómo hacías para compaginar tu trabajo de ingeniería con el escribir? ¿Escribías de noche, los fines de semana? Sí, cuando engrané esta idea de escribir, te digo que tomó prácticamente, o sea, trabajaba y lo único que hacía después era escribir, porque creo que ya venía con la idea muy trabajada en la cabeza, digamos, de lo que quería, digamos, del tema que quería escribir, y se encendió algo y
24/7 los fines de semana, todas las tardes después del laburo. Bien. El primer libro, para que te des una idea, lo terminé en menos de 3 meses. Uf. También tenía un amigo que es editor y tiene una editorial, ya publicaron más de 80 libros ellos, entonces me ayudó bastante con consejos sobre todo de cómo hacer el desarrollo de algunos personajes y demás. Entonces estaba dedicada, o sea, trabajaba de ingeniera y a la par tenía un trabajo full time de escritora. Y fueron 3 meses súper intensos en los que los fines de semana principalmente no hice otra cosa que esto, que escribir. Estamos hablando con Dana Sofía, que es escritora cordobesa, nos está contando un poco todo el proceso de La Vuelta de mi vida, que es este libro que ella escribió, que es la primera edición. Ya en un ratito vamos a hablar del segundo que se viene, pero hablando de esta primera edición de este libro, La Vuelta de mi vida, ¿te imaginabas que se iba a agotar en un mes? No me lo esperaba para nada. Realmente es como que uno va alcanzando cosas y dice, bueno, ahora quiero más, pero cuando haces el balance hacia atrás decís, che, qué locura, a ver, ya, o sea, vendí más de 500 libros, la primera tirada se agotó, después tuve que hacer una segunda, también se agotó. Entré en un nicho muy hermoso también, claro, de esto del automovilismo, entonces di con personas también maravillosas, gente que organiza viajes a la Fórmula 1 y me dice, me encanta tu libro, lo quiero llevar de souvenir al viaje para todos los que viajan conmigo. Bueno, entonces se fueron dando cosas de esa forma que realmente no me esperaba que tenga tan buena recepción. No es que no lo esperaba ni sí lo esperaba, no me lo había imaginado y realmente me sorprendió muchísimo esto, la buena recepción que tuvo y lo que se enganchó la gente, tanto hombres como mujeres, ¿no es cierto? Porque creo que es una historia de vida principalmente, además de que es una historia de amor, La Vuelta de mi vida, pero principalmente es una historia de vida, de superación, de ir en búsqueda de tus objetivos, de que no importa qué edad tengas, siempre podés pegar un volantazo e intentar buscarle la vuelta para ser feliz, ¿no es cierto? De alguna forma. Y creo que esa crisis interpela tanto a distintas generaciones como hombres, mujeres y bueno. Así que por eso creo que también fue, para sorpresa, fue muy bien recibido. Viendo tus redes sociales, bueno, pude ver una foto de María Caterineu, que es la manager de Franco, con el libro en sus manos. O sea que llegó en cierta forma, ¿no? Sí, el libro llegó. Yo en otra entrevista decía que Franco ya prácticamente puede poner una librería porque, a ver, yo cuando tengo una idea, viste, obsesionada, le pude mandar el libro por todos lados. Sé que a María le llegó, tengo esa foto que fue realmente hermoso. Y a Franco también, cuando vino a hacer el roadshow de acá a Buenos Aires, supe en qué hotel estaban, así que pude llevarle libros también. No tengo la foto de él con el libro y obviamente no sé si lo leyó o no, pero estoy segura que pasó por sus manos y que la tapa, aunque sea, la conoce. Así que eso me deja muy contenta también. Seguro que sí. Bueno, hablando un poco de Franco y este fenómeno que está generando en toda la Argentina, ¿por qué crees que él genera este nivel de conexión emocional al punto de inspirar a una novela como te pasó a vos? Mira, yo creo que el carisma que tiene y cuando entendés su historia y todo el esfuerzo que conlleva estar donde está y a la edad en la que llegó, ¿no es cierto?, con 20, 21 años, yo no puedo dejar de admirarlo y además de que tiene esta personalidad bien carismático, pero no deja de ser una mezcla entre un poquito agrandado, pero a su vez súper humilde y con una motivación de mejorar y perseverar. Yo creo que es un poco eso y genera, creo que ese carisma es lo que hace que muchas personas le tomemos como cariño. Es como, a mí nunca me había pasado, mira que fanática obviamente también de Messi, me encantan un montón de figuras argentinas, siempre lo nombro a Faustino Oro, que es otro chiquito de ajedrez, no sé si lo conocen. Por supuesto, sí. Fanática de Favaloro, que creo que otra historia va a ir en homenaje a Favaloro. Pero con Franco lo que sucede es que él tiene una personalidad tan como piola, tan carismático, que genera que uno se crea su amigo, se tan sienta terrenal, cercano a él. Tan terrenal, claro. ¿no? Claro, sí. Exacto, o sea, en el roadshow acá, él podría haber dado vueltas con el auto, hacer un par de trompos y ya, y no, se bajó, le chocaba la mano a la gente, firmaba cosas, recibía cosas, muy cercano. Entonces creo que eso es lo que hace que uno quiera bancarlo más todavía. Y bueno, y creo esto de la exclusividad, ¿no es cierto? Como decíamos, porque son solo 20 y que uno sea argentino para mí ya es orgullo nacional independiente del resultado. Y más ahora que, o sea, por suerte está teniendo muy buenos resultados también. Así que, por suerte, por esfuerzo y por mérito propio, ¿no? Seguro, y talento. Contanos del segundo libro, La Vuelta de su vida. Sabemos que sigue la historia de Colapinto, pero también es un homenaje a Fangio. ¿Cómo surgió unir esas dos historias?
Como te digo, o sea, yo, mirá, desde mi propia ignorancia, ¿no es cierto? Sabía que existía Fangio, obviamente, que había sido quíntuple campeón, pero tenía como ciertos titulares y nada más. Y un día digo, ay, a ver el documental de Fangio que está en Netflix, y empiezo a ver El hombre que investigar. domaba máquinas. Exactamente, muy bueno, muy recomendable. Si Sí, no lo vieron, sí, sí. véanlo. Sí, sí. Y bueno, y eso, y digo, ¿cómo puede ser que siendo argentina y considerándome una persona patriota, esto, que admiro figuras argentinas y demás, Fangio pasaba medio desapercibido? Y empecé a investigar de él y además esto también, a conocer su templanza, sus valores, su humildad, siendo el número uno por muchos años, desde el inicio de la Fórmula 1 prácticamente. ¿Cómo puede ser que no conozcamos su historia, viste? Sí, sí. Entonces, me pasaron dos cosas. Cuando escribí ese libro, me pasa esto con Fangio, y a la par me pasa que cuando escribí el libro y hablaba de esto de la perseverancia, ir por tus sueños, la historia de superación que tiene en el primer libro, yo no podía parar de pensar en la historia de mi propia abuela, mi abuela Yolanda se llama, que es la que inspiró a la mujer y es la tapa de la segunda historia. Sí. No quiero contar mucho porque es spoiler. Spoiler, pero claro. ¿sí? Bueno, pero ella ya sabemos que la protagonista está basada en tu abuela, en Yolanda. Sí, y una historia de vida realmente durísima. Hermoso. Está basado en su historia real. Claro, yo la conocí a mi abuela cuando ella ya era grande y era una mujer súper carismática, chispita, graciosa, y sabía también los titulares de su historia, pero cuando te pones a pensar que a los 23 años las cosas que ella tuvo que enfrentar y cómo llegó después a los 70 a ser una mujer súper alegre de todas formas, es como que te sacas el sombrero. Entonces, esta segunda historia, que la tengo en mis manos hace 5 días nada más. Qué lindo. Sí, hermoso. Es homenaje tanto a Fangio como a mi abuela Yolanda, y también, bueno, continúa con la historia de Colapinto y es una continuación independiente de la primera novela. Digo independiente porque se puede arrancar por esta, obviamente O la se otra. recomienda se recomienda arrancar por la otra. Bueno, para los que quieran ir a conocerla en persona, Dana, va a estar la presentación del segundo libro el jueves 16 de julio, 18:30 horas, en la Asociación Argentina de Volantes, en Capital Federal. Le agradecemos a Dana que nos hizo extensiva la invitación. Vamos a tratar de hacer lo posible de estar. La distancia nos complica un poco, pero obviamente, como te dije en un mensaje en privado, te agradezco la invitación. Así que nada, todos los éxitos, Dana. Agradecerte nuevamente por este contacto, hermosa la historia, y obviamente ya vamos a ir a la tienda online a adquirir los dos, la preventa del segundo y el de Franco, por supuesto, el del primero, para tenerlos. Como te decía, es una mezcla de mis dos pasiones, el automovilismo, la Fórmula 1 y la lectura, que es otra de mis pasiones. Así que nada, te agradezco por ser parte del programa y mucha suerte con este segundo libro. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, y bueno, los espero tanto en la Asociación Argentina de Deporte, a los que se puedan llegar, y como vos decías, armé un kit en Mercado Libre con ambos libros en super promo, así que también el que quiera aprovechar, ahí vamos. Ahí está disponible. Pasame el link que ya estamos yendo. Bueno, dale, genial. Gracias, Dana, un abrazo grande, éxitos. Gracias, igualmente, chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba esta escritora cordobesa que dejó la ingeniería para dedicarse a escribir, luego de una joda que le empezaron a hacer sus amigos de oficina, molestándola con Colapinto y con lo que a mí un poco también me molestan ciertos amigos que saben que salgo a defenderlo a Franco. De la típica siempre último, siempre choque. Por la y demás. lucha de Franco, por la historia. Pero claro, ella buscó todo eso y bueno, hizo su primer libro, y ahora ya con el segundo vinculándonos un poco a esta. Son historias de amor. Vos sabés que me transmite amorosas, calidez, vinculadas a estas figuras. y creo que en la abuela de ella, creo que eso es lo que atrae también del libro. Está la referencia de cada una de nuestras abuelas. No, y un poco fueron luchadoras en la vida. Sí, obvio, y un poco la mezcla de ficción y realidad, Sí, ¿no? sí. En las historias. Así que bueno, nada, una genia, Dana, muy buena onda. Está bueno unir esas dos cosas. Sí, la verdad que sí. Me encantó. Muy bien. Bueno, felicitaciones entonces. Viste que a veces uno emprende un camino, pero después la vida te lleva por otros. Es lo que le pasó a esta dama, ¿no? Y a muchos otros, ¿no? Que estudian una carrera y que después se vuelcan a otra cosa que a lo mejor les va mejor y descubren otras cosas también. Mirá la escritora que ha descubierto ella y lo bien que le va. Bueno, antes de la pausa Sí. tengo un reclamo.